Fantástico. Bueno, pues muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos. Miércoles, noche de liderazgo, noche de corporativo, noche de llamadas importantes, de noticias, de sistema, noche de todo importante. Bueno, tenemos aquí la presencia de James Tool como cada miércoles. Bienvenido nuestro máster distribuidor. Tenemos Tony Romer, también nuestra línea de patrocinio. Tenemos a Ailín Fernández, nuestra directora de Yo digo directora para todo. A mí cuando me preguntan qué directora senior de VIP Internacional, de nuestra directora de Internacional, Ailín Fernández. Tenemos también la presencia de Steven Hunt. Para mí es un placer. Hemos estado ya en un Zoom con él, pero hoy vamos a aprender muchísimo más y vamos a conocer más en profundidad. Ailín, yo te paso ya el mando y quiero que les presentes tú y la sala es tuya. Todo tuyo. Gracias, Yola, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos también de parte mía y es un orgullo y un placer estar con todos ustedes en este día, en esta noche para algunos de ustedes. Y pues me emociona mucho poder que ustedes también puedan escuchar de las otras partes de la compañía, ¿verdad? Como el Master Distributor, el director de marketing, el señor Steven Hunt, bueno, vicepresidente, él es el vicepresidente, el señor Steven Hunt. Y entonces tenemos también a Tony Romer, y yo creo que James va a tener unos cuantos invitados también que él trajo para, bueno, que él quería compartir un poquito más esta semana de quiénes somos y testimonios, ¿verdad? Voy a traducir un poquito para que ellos entiendan lo que está pasando. So I'm just going to translate a quick summary so that everyone here that doesn't speak Spanish can understand where we're at with the call. So I just welcome everybody and let them and gave them the thanks. I thank you all for being here too, and I kind of gave a little summary of who's what and who's coming into the call and why we're so excited about this call, right? Because the Spanish team does not have the pleasure of being able to speak English. So sometimes it's hard for them to understand who's who, right? And this is a great way of knowing who's who and then also kind of hear a little bit of the story. And Jola was saying that today we're going to have the pleasure of getting to know a little bit more about Steven Hunt and some other individuals that James had brought here. So with no further ado, I'm going to introduce James in Spanish, and James, you just come on in when you hear my signal, okay? So ya sin hacerlos esperar más, le quiero presentar al Master Distributor de la compañía, al señor James Tool, que él es muy clave en nuestro negocio. So todo tuyo, James. Hello, 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 Team Spain. Hola, hola, equipo de España. My favorite day of the week, Wednesday, I get to see you all. Mi día favorito de la semana es el miércoles porque los puedo ver a todos. You are the talk of the company. Everyone's talking about the numbers you're putting on the board. Ustedes son las personas de las que más se hablan en la compañía porque todos ustedes, la mayoría de ustedes en algún momento ha estado en la tabla de liderazgo. Each and every one of you are doing a fantastic job, and Jola, you're doing a fantastic job leading the Team Spain. Cada uno de ustedes están haciendo un trabajo fantástico y Yola, tú estás haciendo un gran trabajo liderando este grupo español de habla hispana. I'm super excited for today because I want to introduce you to some of my other friends and leaders in the company. Estoy muy emocionado hoy porque puedo presentarle a algunas otras personas líderes dentro de la compañía. My hope is to further build your belief. Mi esperanza es para ayudarles a que crezca su entendimiento y su creencia en la compañía. I also want you to know you're not here alone at Valentis Global. We all are here to help you.
También quiero que sepan que no están solos aquí en la compañía, que estamos todos aquí para ayudarles. The first person that I want to introduce to you all today that's going to give about a 7 to 8 minute testimonial La primera persona que quiero introducirle, que le va a dar como unos 7, 8 minutos en testimonio, she's a very dear friend of mine. Her name is Lynette. ella es una muy buena amiga mía, su nombre es Lynette. Lynette is in the Philippines and it's actually 3 in the morning there, but she got up because she wanted to say hello to you. Lynette está en la Filipina, ella es de la Filipina y allá son las 3 de la mañana, pero ella estaba muy emocionada para poder saludarlos a todos. Lynette joined Valentis back in the 2016 area. She pioneered the launch of Valentis in the Philippines. Lynette, ella entró a la compañía en el 2016. Ella fue una de las pioneras en las Filipinas para crecer ese negocio allá. She took a lot of arrows. The pioneers take a lot of arrows, but she ultimately is going to own all the land. Ella tomó muchos desafíos, pero eso le pasa mucho a los pioneros, ¿verdad? Que les tocan desafíos y mucho trabajo, pero ella va a tener un éxito grandísimo por haber hecho eso. She's witnessed all the growth. She's witnessed all the registration, the shipping, the warehousing. She has seen so much. Ella ha sido testigo de todas las cosas que han pasado, del crecimiento, de los desafíos, de sistemas, todo lo que ha sucedido logísticamente. Ella ha sido parte, ha vivido esa parte. So Miss Lynette, if you would unmute yourself, come on, say hello to everybody. Thank you so much for getting up and coming on. La señora Lynette ahora va a entrar y le damos la bienvenida a Lynette. Como Yola, ella puede, yeah, go ahead and mute yourself. That's it. So good morning. Buenas noches. It's really a privilege to be here. It is worth waking up 3 o'clock in the morning. Buenas noches, que escucharon, y buenos días, porque aquí son las 3 de la mañana y bueno, pues estoy aquí tempranito para compartir con ustedes. Thank you. Thank you so much, James, for such a wonderful introduction. And I see Tony Romer. Hello, Tony. It's been a while. Gracias, James, por una bonita introducción. Y veo a Tony, que hace tiempito que no lo veía. Hola, Tony. Yes, it was in 2016 that I joined Valentus for the main reason that I really believed in the products, by which in only 6 months, I lost 50 pounds of my weight. Fue en el 2016 que yo entré a la compañía y la razón fue por los productos. Y yo perdí mucho peso durante ese tiempo. Bajé mucho de peso por los productos que teníamos en el momento. See, then I did not have a hard time penetrating the Philippine market because I did not even have to talk much about the product. They just see the difference, the result of my weight loss. So, entonces, yo crecí muy rápido y no se me hizo difícil porque como yo tenía ya un testimonio y una historia con el producto, se me hizo bien fácil compartir y pues todos empezaron a comprar. Then, sometime in 2019, many things really happened and I took a step back. Entonces, en el 2019 ocurrieron ciertas cosas que tuve que yo echarme un poquito hacia atrás, o sea, me paré un poco lo que estaba haciendo. But even then, even if I took a step back,
I kept on watching what happened during that time. And there's this one person that really impacted, and that's Miss Jola Valle. So, entonces yo durante ese tiempo tomé un paso hacia atrás, pero aún así estaba pendiente y mirando todo lo que estaba ocurriendo. Y una de las personas que me inspiró más fue Jola Valle. She's my friend in Facebook, and I know she notices that I always like her posts, and that's it. So I just kept in my mind that one day I should be going back working for Valentus again. So, me acuerdo que yo siempre estaba siguiéndola y yo le daba gusto, le daba le daba like a los postings que ella hacía en las redes sociales. Me gustaba, ¿verdad? Entonces yo siempre mantuve ese contacto y esa amistad y mantuve mirando a la compañía lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces tomé esa decisión de volver a regresar. Then pandemic struck, and indeed, James and Jamie never lost touch, being a friend. So that's what I always kept in my mind, that one day we will be working together. And the time has come, and it was in February this year that I had a private talk with a new CEO, Mr. Paul Pearson. So, entonces, lo que sucedió fue que entró la pandemia, ¿verdad? Entonces, durante todo ese tiempo yo no estaba trabajando el negocio, pero el señor James y su esposa Jamie mantuvieron la amistad conmigo. So, yo mantuve esa amistad con él y siempre él me estaba notificando de las cosas que estaban sucediendo. Y en febrero este año tomé la decisión de regresar cuando yo hablé con el señor Paul Pearson. Truly an answered prayer, because this is the right timing. And talking of our new CEO, I see his heart. He is really into a hands-on CEO of the company. And that's what I love, working with a CEO. And at the same time, with the leadership of James and Jamie, incomparable. So, yo imagínate, ahora hablando del CEO, este es un CEO que tiene una compasión grande, que tiene un corazón grande, y es lo que yo veo, que el señor Paul tiene un corazón muy grande, y yo estoy muy contenta de que él sea una persona que trabaja con todos nosotros. Él está pendiente a todo lo que hacemos y lo que decimos, ¿verdad? Entonces, la otra cosa clave es que tenemos ahora al señor James como nuestro distribuidor maestro, ¿verdad? Entonces, esto para nosotros es algo muy importante, el trabajo que podemos hacer con todas las personas claves. Personally, when I venture into a business, it is very important to consider who the people are behind the company and who are we working with. So with the capacity of Mr. James Toll and wife Jamie, at the same time with the leadership also of Tony, being a friend since 2016, and more so with the leadership of Miss Jola Valle, it's really something worth, like I said earlier, waking up in the morning. I really don't mind waking up every 3 a.m. in the morning, every 3 a.m., just to be able to touch people all over the world. Es muy importante y muy valoroso con las personas que tú trabajas, ¿verdad? Y trabajando con personas como el señor James y su esposa Jamie, y con el señor Tony, y con el liderazgo atrás de la compañía. Y más importante, ustedes trabajando con el liderazgo de Jola Valle van a llegar a muy alto, o sea que vamos a tener mucho éxito trabajando con personas así. That's why I am looking forward that I have prepared some Spanish sentences here. If you may allow,
Admiro todo to ang duo trabajo. Me gustaría que Filipinas hiciera to mismo. Gracias por predicar con el ejemplo. Muchas gracias. Muy bonito, ya escucharon de sus propias palabras en español y yo sé que todos entendieron. Very beautiful. I told them that they heard it right from her own words in Spanish, and I know that everybody understood. Thank you so Yeah. much. Tell Muchas everybody, Aileen, tell everybody, doesn't she have a beautiful spirit? Él quiere que ustedes, le pregunta a ustedes, ¿verdad que tiene un espíritu muy bonito? An incredible If- person. If I may speak, Go ahead, go ahead. James, I have a Spanish blood, by the way. If you see that my maiden name was of Ballesteros. So my father was 75% Spanish. So Ballesteros and Ascona, I hope I can also meet some of my relatives. Maybe in the future, I'll be in Spain. Dice ella que quiere que ustedes sepan que el nombre de ella, Ballesteros, es español y que su papá era 75% español. Y él ya espera algún día ir a España y conocer a lo mejor algunos antecedentes de ella, ¿verdad? Okay, so Miss Aileen, let them know, I want them to know they're not on an island by themselves. They have people all around the world that want to help them. If they know any Filipino friends, Aileen will do whatever it takes to help them. Dice el señor James que quiere que ustedes sepan que no están en una isla solos, que tenemos muchas personas que que quieren ayudar también con el liderazgo y quieren ayudarles. Y si tienen personas que ustedes contacto que ustedes quieren traer dentro de su organización filipinos, ella está muy disponible a ayudarles a ustedes. Valentis Global will be one team, one dream. We will all work together. Valentes es un equipo, un sueño, y todos vamos a trabajar juntos. So the next gentleman, great job, Aileen. The next gentleman that I want to introduce La próxima persona que quiero introducirles is another dear friend of mine. es otro muy buen amigo mío. I met him in my former company and we became really good friends. Yo lo conocí a él en la compañía de la cual yo vine anteriormente y nos hicimos muy buenos amigos. In my former company, I was top 10. He was the 4th or 5th highest money earner in that company. En la compañía esa, yo era parte de los top 10, ¿verdad? Los más arriba de que hacían dinero ahí. Pero él era más arriba todavía. Él era el cuarto o quinto. His team comprised of tens of thousands of people around the world. Su equipo de él era de más de 10,000 personas alrededor del mundo. He's even owned his own network marketing company in the past. Hasta tuvo una compañía de mercadeo de red en el pasado. So I'm very, very honored to introduce a very dear friend of mine, Mr. David Hartman. Estoy muy orgulloso de presentarle al señor David Hartman, un buen amigo mío. I think it came across over the internet bad, Feinhardt, David Feinhardt. David Feinhardt. El apellido dice mucho porque fine quiere decir bueno. Fino. Go ahead, David, unmute yourself. Jola might need help, maybe. Yola. Perfect. Great. Thank you, James. So happy to be here. Hola, everybody. Hola todos. New amigos.
Nuevos amigos, gracias a todos. Very happy to be here. My name is David Hartman. I'm from San Francisco now. I just moved into a new place. You can see the beautiful background here, just north of San Francisco, California. Muy contento en estar aquí. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes. Y yo en este momento vivo en San Francisco, California. Si ven aquí la parte de atrás, estoy aquí en San Francisco. So first off, yes, James and I and his beautiful wife, Jamie, have known each other 10 years now, and we've been great friends. It's actually 10 years ago this month that I joined a different coffee company that we were both involved in. Dice, yo y el señor James y su esposa hemos sido amigos por más de 10 años. Es más, hace 10 años atrás fue cuando yo entré a la compañía anteriormente que estuvimos los dos y que era una compañía de café saludable. And it was one of the greatest experiences of my life. I started with 6 friends and they turned into over 20,000 people worldwide drinking coffee. Si yo comencé, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo comencé con 6 personas ahí y esta organización terminó con más de 20,000 personas alrededor del mundo. I loved the coffee company. I loved the product, but the company had problems and my business started falling after about 3 or 4 years. And really broke my heart. A mí me gustaba mucho eso, la idea de tener una compañía de café, ¿verdad? Y el café que teníamos ahí me gustaba mucho y era un buen producto, pero después de unos años empezó a decaer y hubieron problemas ahí donde me rompieron el corazón y bueno, pues todo empezó a declinar hacia abajo. So like Ma Alinette said, it was very important to me who I was in business with. And yes, I was very close with James and Jamie. When they went to Valentis, they invited me to meet the previous owner, and it just wasn't the right match for me. Entonces, como dice Alinette, es muy importante las amistades, es muy importante las parejas con quien tú te juntas para hacer el negocio, ¿verdad? Las personas con quien te juntas. Y pues yo con James siempre tuve una gran amistad, buena amistad. So, cuando él se fue a Valentus, él me trajo para que yo conociera el dueño. Yo y el dueño no mezclamos muy bien y por lo tanto yo no quise entrar. Ese fue el dueño anterior de la compañía de Valentus. Honestly, at that time, this was in the beginning. In America, I was not excited about the product itself, the taste. I don't know if it was worldwide, but it wasn't what it is today, which is fantastic today. Honestamente, otra cosa que sucedió es que en ese momento el producto que había en ese año, en el 2016, eso fue cuando apenas estaba comenzando la compañía, ese producto no me gustaba. El café que tenían, el sabor, muchas cosas de ese producto no me gustó y por lo tanto, pues ahí fue donde yo tomé la decisión de no entrar, ¿verdad? Pero el producto que tenemos ahora es mucho mejor. Mucho mejor, right now. Delicioso. Se lo está tomando ahora mismo. So about 3 or 4 weeks ago, James called me and told me the great news that he and his wife have been made the master distributors and that there was a new owner, Paul Pearson, with Valentis Global. So, hace unas 4 semanas atrás, más o menos 4 o 6 semanas atrás, el señor James me llamó y me dijo, mira, cosas han cambiado, yo te doy la noticia que ahora yo soy el Master Distributor, entonces, y tenemos un nuevo dueño que se llama Paul Pearson.
So I was on a Zoom with Paul, maybe 3 weeks ago, and it took about 5 minutes for me to say, sí, I'm in. Entonces, me puse en una llamada con el señor Paul Pearson y nomás tomó 5 minutos. Eso fue todo para yo decir, sí, entro. There were many reasons I said yes. Of course, Paul, James, Jamie, but also his vision of going global with the product. When I was with my other company, we were shipping ourselves to the Philippines, to Australia, to Europe. I was going to Johnny Air all the time. It cost a fortune and it was a lot of work. It was not set up well with the other company. Here, the vision is to set up in every country, shipping and factories, and I'm just thrilled about it. I think it's a brilliant idea. Entonces, entré por muchas razones, ¿verdad? No fueron una nada más, pero una de las razones más grandes fue la visión que tenía el señor Paul, la visión de llevar el negocio mundial, de llevar los productos mundial, la visión de él tener compañías en cada país clave, donde van a estar haciendo el producto y donde van a estar distribuyendo el producto. Cuando yo estaba en la otra compañía, nosotros teníamos que, si queríamos un negocio internacional, nosotros mismos teníamos que hacer los embarques. Comprábamos el producto, lo mandábamos a la Filipina por un transportero tercero, ¿verdad? Entonces esto cuesta mucho dinero y acaba el negocio poco a poco, ¿verdad? Porque sí por un tiempo se puede hacer, pero no es sostenible. Entonces la visión del señor Paul, lo que está haciendo ahora mismo, esto es algo que es muy grande. So I said to Paul right away, not only am I in, but that I really admired his vision and that he picked the right couple to be master distributors. Because like I said, I've worked side by side with James and Jamie for years. I know their heart, I know their honesty, and that was the most important to me because I did not have it in me to build another business and have it go down again. And I do know this is going to go huge. Entonces yo le dije al señor Paul, yo estoy muy emocionado, sí voy a entrar al negocio, quiero trabajar y una de las cosas que me emociona más es lo que me estás contando, tu visión hacia el mundo entero, el hecho de que has hecho a James y a Jamie el Master Distributor es muy importante porque ellos conocen bien el negocio y saben cómo hacer el negocio. Para mí es muy importante con quién yo puedo trabajar y otra cosa es que a mí me gusta trabajar en una forma de equipo, ¿verdad? Entonces con el señor James trabajo muy bien y el señor Paul le agradeció lo que él dijo, ¿verdad? O sea, que estaba muy de acuerdo con lo que está sucediendo. And I also, first of all, Aileen, thank you for translating. I've heard so much about you and Stephen and Jola. I'm excited to meet you all and to get to know you. So I'm very excited to be here. Thank you. A couple more things to say, but I'll let you say that. Aquí quiero también agradecerle a Aileen por la traducción en este día y yo he escuchado mucho sobre ella, sobre el señor Steven, sobre Yola he escuchado mucho y pues estoy muy contento y quiero conocerlos muy pronto. Y tengo unas cositas más que decirle. So I got my pack. I sent out samples to my Australian leaders. My leader there has lost almost 8 pounds his first week. He's sharing with the Philippines, with his teams in Europe. They're going to explode. I have my sisters in Hawaii, just lost 4 pounds in like 4 days. They're also sharing with all over Hawaii and Guam. So this is about to explode.
Pues yo recibí el producto y rápido lo envié a un líder en Australia. Ese líder en Australia empezó a utilizar el producto y bajó 4 kilos rapidito. Entonces él empezó a compartirlo con otras personas, otros líderes en otras partes del mundo como las Filipinas. También tengo a mi hermana que vive en Hawái y ella ya ha perdido 2 kilos con el producto. And I have one other fellow who is joining us Friday, who is bringing this into Mexico. Y tengo otro que va a entrar a la compañía este viernes y él va a llevar el producto hacia México. So last, I want to say, James did not know this when he called me, but he said, "What's new?" And I said, "Oh, November 16th, I'm moving to Barcelona." Wow, for real? For real, for real. So my daughter lives in Zurich, Switzerland, and I just visited her and she asked me when I left, "Dad, can you please move to the same continent?" So I said, Spain is a little warmer than Switzerland, yes. James no sabe esto, pero les voy a dar a ustedes la noticia que acabo de dar. Yo me mudo para Barcelona muy pronto, en unos meses. ¿Por qué? Porque mi hija vive en Switzerland y ahí es muy frío. Entonces yo dije, ¿dónde está más calientito? Es en España. Pues ella quería que estuviéramos en el mismo continente de Europa. Pues entonces me voy para España. Me mudo hacia España en julio. So I'm coming on a student visa. I'll be the oldest student in Spain. I just turned 70 and I'm going to be studying Spanish full time. So I'll be able to. Wow. Amazing. Yo estoy tan emocionada escuchando. This is the worst translation ever because I'm so emotional just listening to him. So, él dice que él va a entrar a España como estudiante. Dice que es el estudiante más viejo de España porque tiene 70 años. Él tiene 70 años. Increíble, ¿verdad? It's like cafe, the coffee. Va a estudiar español. Estudiar español. I was going to teach English, but now I think I'm going to be spreading the word of Valentis. So, dice él que va también a enseñar inglés y pues también va a compartir lo que es Valentus con muchos allá. Well, thank you all for listening to me. I'm excited to meet all of you and help me with my Spanish. Solamente un poquito español. Gracias a todos por escucharme y quiero que me ayuden con el español porque ahora mismo solo un poquito sé de español. Thank you. Oh my goodness, David, that was fantastic. Increíble, Dave. Eso fue fantástico. Did you all hear that, ladies and gentlemen? He's moving to Spain. Ustedes todos escucharon lo que él acaba de decir, que él se va para España, se muda a España. David is an industry leader. He has done this many of times, and now he is going to be in your backyard to personally help you. David, I'm going to say it in Spanish, David es un líder de la industria y ahora va a estar atrás en su casa prácticamente. Va a estar ahí para poder ayudarles también con lo que necesiten. Great job, David. I'm excited to help everybody. Thank you. As long as you help Estoy me. muy emocionado. Okay, so let me move on to our next guest. 2 more to go. Voy ahora a presentar el próximo. Nos quedan 2. Ahora le presento el próximo. I don't have to introduce this gentleman. You all know him. No tengo que introducir a esta persona porque ya ustedes lo conocen muy bien. Tony is the one who started it all in Spain years ago. Tony es la persona que lo comenzó todo y España vino en su organización. Fue el que prácticamente trajo a España.
As you know, he is on every single week to do whatever he can do to help you all. Como ustedes saben, él se ha ofrecido estar siempre presente y pues, trata de estar aquí todas las semanas para estar disponible para lo que lo necesiten. Loyalty is in Tony's blood. He is the most loyal friend and most loyal upline you will ever have. Lealtad corre por las venas de Tony. Él es el amigo más leal y la persona que siempre va a estar ahí para ustedes. And Tony's gonna take over now and talk a little bit about some of the products. He's already noticed how the products are getting better now that Paul has taken over. So, Tony va a hablarnos un poquito de los productos porque él ya conoce un poquito de los productos que el señor Paul ha introducido y nos ha hablado de los productos. Let's give a warm round of applause for my friend, Mr. Tony Roma. Aplausos para el señor Tony Roma. Go ahead, Tony. Okay. Hola, 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 mi amigo, mi amigas. ¿Cómo estás? I'm learning Spanish little by I little. don't need to translate that. No, I got that one. Thank you so much, James, for all those kind words. I'm very humbled to have to speak after all of these brilliant, well-spoken, heartfelt speakers. Muchas gracias, James, por tus palabras muy cálidas y muy bonitas. Bueno, estoy muy emocionado por poder hablar después de estas grandes personas que han hablado ya. And it's nice to see David after all this time. Welcome back, pal. Es muy bonito volver a ver a David después de todo este tiempo. And I can't say enough kind words about Alanette. And I can't say enough kind words about Alanette. Y la verdad es que no puedo decir nada más bonito que ya han dicho de la señora Alinette. I'm going to talk real quick about some of the products. I started in 2016. James handed me a tub of coffee. I started drinking it. And after 1 month, I was not very happy. Quiero hablar un poquito de los productos. Me acuerdo en el 2016 me dieron un café, ¿verdad? Para yo probarlo. Fue cuando comencé en la compañía y te voy a ser honesto, en ese momento no estaba muy contento con ese café. And here's where relationships are so important. Y aquí te voy a explicar porque las relaciones con las personas es muy importante. James told me everybody's body is different. And if you're going to try to lose weight, you should really do it for 90 days on any weight program. Entonces en el momento el café no me estaba dando resultados y el señor James, como es muy buen amigo mío, me dijo, te voy a ser sincero, cualquier producto de pérdida de peso trabaja diferente en las personas. Dale 90 días y ya tú verás los resultados. In my second month, I lost 14 pounds. De no haber perdido nada, en el segundo mes perdí 14 libras, que son más o menos como 6,5 kilos. Over 6 months, I lost 52 pounds or 23 kilos. En 6 meses perdí 23 kilos. I'm working on it. It's not just about the weight loss. That was over 6 years ago. I've kept that weight off for 6 more years. No es nada más sobre la pérdida de peso, ¿verdad? Porque eso me sucedió hace 6 años atrás. Yo perdí el peso. He mantenido ese peso perdido. And that's one of the things that makes us different than most weight loss programs. We put a weight loss program into a habit people already have so they can maintain their weight loss.
Y por eso es tan importante, ¿verdad? Que lo importante que es nuestra compañía. ¿Por qué? Porque tenemos un producto que se lo hemos dado a las personas en un hábito que ya ellos tienen, no tienen que cambiar el hábito. Ya tenían el hábito de tomar café, ¿verdad? In the afternoons, I'll have a tropical blast or a fruit punch to maintain. Y fíjate que tenemos más productos, ¿verdad? En la tarde yo me tomo otro producto que es el Tropical Blast o el de fruta, el otro producto que hay. And after the holidays, when I gain a few pounds, I start to hibernate in the evenings. Entonces, después de los días de fiesta, a fin de año, yo empiezo a, a esconderme con el libro 8. I use probably 5 or 6 products every single day. I use the Emulin. I use the C Defense. I'm drinking a collagen right now. Yes, even men worry about their hair and nails and skin. Yo uso todos los productos, como ves, estoy tomando ahora mismo un colágeno, ¿verdad? Fíjate que hasta los hombres nos preocupamos por nuestro pelo y nuestras uñas. And also, my wife loves the collagen. Her hair and nails have never been better. Y mi esposa le encanta el colágeno. Su pelo, y su cabello y sus uñas nunca han estado mejor. I can talk all night about the products, but I'm going to turn this over. I want to thank everybody for being here and taking your time. And Stephen, thanks for joining us. I appreciate that because a lot of times I've never seen corporate join in on our team calls. And it's a breath of fresh air to see you guys participate to keep us close. So thank you. Quiero ahora, yo puedo hablar de los productos toda la noche si me dejan, pero quiero ahora terminar aquí, darle las gracias a James por traerme aquí, compartir con ustedes un poquito de mi testimonio y quiero darle las gracias a Steven por estar aquí del corporativo, que eso es algo que casi en muchos lugares no sucede, ¿verdad? Que el corporativo viene y participa en las reuniones de equipo. Muchas gracias al señor Steven por estar aquí. And I've never, you know, David was right when he said before that they picked the right couple to be our master distributors. I've known James and Jamie for almost 15 years. I've never seen anybody work harder, care more, or be more determined to help people succeed than that couple right there. Y por último, quiero decir que el señor Paul escogió a la persona perfecta para ser nuestro master distributor, porque el señor James y Jamie son personas muy cálidas, muy bonitas y bueno, y que conocen la industria bien. Y yo estoy muy contento por todas estas decisiones que se han tomado. And thank you, Eileen, because I don't know how you remember all this stuff to translate it. So God bless you. And thank you so much. And thank you, everybody. Buenas noches. Gracias, Aileen. No sé cómo se acuerda de todas estas cosas que tiene que traducir. One Dios la more thing. bendiga. One more thing. I want to thank Jola, of course, because she is a fireball, that woman. And nobody's allowed to talk bad about this industry and this company in front of that woman because she'll attack you. Dice, por último, espérame. Tengo que darle las gracias a Yola. Este es su equipo, este es su organización. Y ella, les voy a decir algo, nadie hable mal de Valentus en frente de Yola, porque ella sale como un feroz. I look forward to meeting the whole team. Compañía. I look forward to meeting the whole team, and I get to meet George next week in Tampa. I can't wait to meet you, my friend. Looking forward to it. Thank you, everybody. James, back to you, pal. Estoy muy contento por conocerlos a todos ustedes, el equipo completo, pero fíjense que la semana que viene, me parece que dijo que la semana que viene va a conocer por fin a George Alvarado y está muy contento y muy emocionado de conocerlo. Bueno, te lo regreso, James. Fantastic, Tony. Let's give Tony a round of applause. Isn't he fantastic, guys?
Aileen? Fantástico, ¿verdad que sí? Es muy fantástico, Tony. Sometimes I just lose it. And Es I muy want to thank fantástico. Tony and David and Aylanette for their kind words towards Jamie and I. When we financially hit rock bottom, it was this industry that completely changed our lives. And that still I can feel in the pit of my stomach. And that's where my why comes from, to want to help people, because I'll never forget that. Y bueno, quiero darle las gracias a David, a Lynette, a Tony por estar aquí, por sus palabras muy bonitas que han expresado sobre mí y mi esposa. Perdón, un momento. Quiero decir que, pues, bueno, que yo siento una gran emoción de tenerlos a ellos. David had mentioned about some turmoil in some prior companies, and not all companies are run correctly. And Valentis Global will be the light in the darkness. We will set the example for the industry. She's trying to clear. Sorry, I suffer from dry throat. Oh, no problem. Did you hear what I said? Not really. I had said that David mentioned his prior company, there was some turmoil, and Valentis Global, we will make sure will be the light in the darkness. So, finalmente quiero decir que si escucharon a David, él habló sobre desafíos que tuvieron en la última compañía y que vamos a mostrarle que aquí en Valentus somos la luz enfrente de la oscuridad y que aquí va a tener mucho éxito. When I met Paul, I knew he had a very kind heart. Cuando conocí a Paul, inmediatamente vi su corazón muy noble. An owner's job is to surround himself with good people that can do their own specialties. El trabajo de un dueño es rodarse de personas que pueden hacer el trabajo para ayudarle a él a sacar adelante la compañía. The next person I'm about ready to introduce to you, Paul introduced to me shortly after I met him. La próxima persona que le voy a introducir es una persona que Paul me presentó poquito tiempo después de conocer yo a Paul, y es una gran persona. That's Stephen that I'm about ready to bring on. Ese es Steven, el que voy a traer. Stephen and I were cut from a common thread. We just connected very quickly. ¿Sabes qué? Es que Steven y yo estamos cortados, yo creo, con la misma tijera, porque rapidito conectamos. Tuvimos esa conexión. He is a true man of God. Él es un hombre creyente en la fe de Dios. He is working tirelessly behind the scenes for all of us, perfecting everything. Él trabaja en la parte de atrás del negocio, ¿verdad? Trabaja muy fuerte con todas las personas atrás en la compañía, en el corporativo, y trabajas diario sin parar. Paul's job is to perfect the products and run the company. Paul va a asegurarse de que él se va a encargar de que el producto sea más perfecto, mejor,
y de que la compañía corra como debe de correr. Stephen is a brand expert. That's why all of our products look so beautiful. Steven es un experto en el brand, ¿verdad? En la marca. He's currently taking our compensation plan, our policies and procedures, and he's wording them correctly, and he's making them all really, really good. Él se está en este momento concentrando mucho en el plan de compensación, asegurándose que todo lo que se lance, cuando se lance el plan de compensación, todo el mundo lo puede entender, que las palabras estén correctas dentro del plan de compensación, verbalmente, que ustedes todos puedan entender bien el plan de compensación. He's putting together our videos that we're going to be using in the future. Es más, él está poniendo muchos videos, está mandando a hacer videos y ayudando a cómo deben de los videos ser, de los que vamos a promover dentro de la compañía y fuera de la compañía. Stephen is a perfectionist, so things are taking a little bit longer because he wants to make sure what he gives us is really good. Steven es una persona que le gusta las cosas que estén perfectas y es un perfeccionista. Y por lo tanto, por eso estamos tomando un poquito más de tiempo en el lanzamiento, pero él está asegurándose de que todo esté hecho como debe de ser. I'm truly honored to now be able to introduce Stephen. Stephen, if you'd unmute yourself. Everybody, we are very, very blessed and grateful to have Stephen from corporate be on our call today. So everyone, let's give him a warm round of applause. Stephen, Paul's all yours. Es un gran placer presentarle al señor Steven. Él viene del corporativo. Y aquí, sin esperar más, tenemos al señor Steven. Buenas noches a todas aquí. That's the full extent of my Spanish. Buenas noches a todos aquí. Eso es lo único que yo sé en español. And can I just say thank you for your patience in listening to us non-Spanish speakers and waiting for the translations. I know it must drive you crazy, but thank you so much. Primeramente, quiero darle las gracias por su paciencia y por estar aquí escuchando a nosotros de habla inglesa y esperando la traducción, que yo sé que eso tiene que volverlos un poquito locos esperando que traduzcan, pero muchas gracias por todo su paciencia. Thank you to Ailinette and to David and to Tony for their words. Just you can feel the kind of people, I don't know them, but I feel like I know them from the things that they said and the way that they said it. Gracias a David, a Ailinette, a Tony por expresar su corazón. Yo siento que, aunque yo no los conozco, yo siento que ahora ya los conozco mejor por sus palabras y cómo expresaron. I don't think a day goes by at corporate where we don't mention or talk about the Spanish team and what they're doing. Yo creo que no pasa un día que no hablamos de el grupo hispano en el corporativo. Todos los días los mencionamos y todos los días estamos hablando de lo que está haciendo el grupo hispano. And Jola in particular is mentioned as some kind of superhero. Y de Yola, lo más que decimos es que es una superhéroe. Es una gran héroe. We're going to get her a Valentus Global costume. Le vamos a conseguir una vestidura de Valentus. Okay. I've known Paul for
probably 30 years now, Paul Pearson. Les voy a decir, yo conozco al señor Paul Pearson por casi 30 años. And during that period of time, you really do get to know somebody. Y durante ese tipo de periodo de tiempo, verdaderamente llegas a conocer a una persona. So I know 100% what Paul's motivation is and what his vision is for this company. Yo sé 100% la motivación y la visión que tiene Paul hacia esta compañía. And what he's after is something with longevity. Is that an okay word, Aileen, for translation? For longevity, and to really, so something long lasting that will really help people in that, to change their lives for the better. So, quiero decirle que es algo longevity. Oh God, let's do the Google Translate. Long lasting, just you know. It's still not completely translatable. Eileen, just long lasting is fine. Dice, él quiere, queremos traducirlo. So, él sabe que Paul, ya lo traducí más o menos, él sabe que Paul quiere algo que va a durar por mucho, mucho tiempo, o sea, que es de larga distancia, de una distancia muy larga, lo que él quiere. Los planes de él son de larga distancia. And having said that, like James said, when we met, I felt like I had known him for 30 years as well. Y al decirles esto, también quiero decirles algo, que cuando yo conocí al señor James, yo sentí como que también lo conocía por 30 años. Hubo algo dentro del señor James que me atrajo y me hizo sentir como que yo también a él lo conocía 30 años. And can I just say how grateful we are at corporate to have James and Jamie as our master distributors. We couldn't ask for anyone better. También quiero dejarles saber que nosotros en el corporativo también, igual que todos ustedes, estamos muy contentos de tener a James y a su esposa como el master distributor de la compañía. Es un placer tenerlos a ellos como en esta posición. Okay, so that's the thank yous. Eileen, I should mention you as well, but I'll still do that at the end because otherwise you'll get embarrassed. So yes. So James, do you want me to show a few things, or did you want to ask some questions? How did you want me to proceed? First off, Aileen, tell everybody that, again, I want to thank Stephen for coming on, and he's going to now show some unexpected secrets that I didn't even know to you guys first. So this is a surprise. Thank you, Stephen. So, le pregunta el señor Stephen que cómo quiere, primero dio las gracias, le dio las gracias a James, entonces le dice que cómo quiere que proceda, ¿verdad? En este momento, si quiere que tomar unas preguntas o quiere que le muestre lo que él trajo para mostrar. Entonces el señor James dice, quiero darle las gracias a Stephen, y le dice, quiero darle las gracias a Stephen también por estar aquí y por sus palabras, pero él ahora les va a mostrar algo, les va a enseñar algo que nadie ha tenido la oportunidad de verlo todavía. Ustedes son los primeros. So no one else has seen any of this stuff so far? Nadie más ha visto esto, lo que yo voy a compartir. And I'll trust you to keep it to yourselves. Y voy a confiar en ustedes que lo mantengan
calladito. Ya escucharon, calladito, solo para ustedes. Okay. Okay, firstly, apologies, it's not in Spanish yet. Primero, quiero pedir la disculpa porque no está en español, las palabras están en inglés, But it will be very soon. pero estará muy pronto en español. All of these assets that we're creating are going to be translated, as you'll have probably spoken to Hector and he will have said the same. Todo esto estará traducido al español, como muchos de ustedes han escuchado de Héctor. Él trabajará para asegurarse que todo esté en español. Let me just show you that image of those products again. Les voy a compartir algo más. So that's quite a nice looking range, I think. Eso se ve muy bonito, ¿verdad? Tenemos bastantes productos ahí ya. And hold on a second. I'm just gonna escape from that. And we have got a lot of different things that we are working on at present. Let me just see if I can share some Tenemos of muchas the cosas. posts that we're working on for social media. All of these will be in a library for downloading, so people can share all of these social media posts. These will be made available very soon to everybody. Todas estas cosas van a estar en una librería en su back office, donde van a poder compartir en redes sociales todas estas imágenes. I'll show you another little fun one that I like. It just makes me smile. So hold on a second. Les voy a compartir uno que me hace sonreír mucho, me encanta. That's cute. Dice él, eso me encanta. Y las palabras que dice ahí, alguien acaba de entrar a Valentus. We want to make being part of Valentus Global a lot of fun. Queremos hacer que ser parte de Valentus también es muy gozoso, muy rico, ¿verdad? So just can I reassure everybody that we are working unbelievably hard behind the scenes. Quiero asegurarles y quiero dejarles saber que atrás de la cortina estamos trabajando muy fuerte. There are three things that are probably the most difficult when it comes to running a corporation. Hay tres cosas que son muy difíciles cuando se tiene que correr una compañía corporativa. And they are crisis management, growth management, and change management. Y las tres son manejar las crisis, manejar el crecimiento. What was the last one? Change management.
y manejar el cambio. Now, fortunately, we're not having to deal with crisis management. Menos mal que en este momento no tenemos que tratar nada con crisis, porque no hay crisis, But we are managing a lot of change. pero estamos manejando mucho cambio en este momento And, en la industria. and I know perhaps you may say to yourself, what's going on? We need to know more. But when we deliver, we want to deliver the goods properly. Y estoy seguro que muchos se están preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía los cambios no entran? Están dudando, están cuestionando, pero tenlo por seguro que estamos trabajando en todo eso. We have wonderful distributors, and we have an excellent team, a corporate team. Tenemos distribuidores fantásticos, increíbles, y tenemos un corporativo también que está trabajando muy fuerte para ustedes. Just be patient with us a little longer, and you'll see some amazing things happening. Le pedimos otra vez, nuevamente, un poquito de paciencia y ya van a ver la recompensa. Let me just finish by thanking Aileen for her translation and just the superstar that she is. Déjame terminar por darle las gracias a Aileen por su traducción fantástica y porque es una superestrella. She's just one of the best people in the world. Es una de las mejores personas en el mundo. I'm going to keep saying nice things about her, so she has to translate them and get really embarrassed. Voy a seguir diciendo cosas muy bonitas de Aileen para que siga traduciendo y se avergüence. I'll let you off. Thank you to everybody. It's great to be with you. La voy a dejar quieta. Gracias a todos ustedes y es muy encantador estar con ustedes. Over and out, guys. Gracias. Amen to all those wonderful, beautiful comments about Miss Aileen. Un momento, por favor, que no se me escape, Stephen. Yo tengo una pregunta. One moment, just one moment. Don't you escape just yet, Mr. Steven. That's fine. Le voy a poner... I'm here as long as you need me. Estoy aquí por el tiempo que me necesites. Le voy a poner en un grandísimo compromiso. I am going to put you on the spot right now. Ah, no, pero me escucha, me da igual que no me vea. Quiero datos. Algo que quiero que sepan algo de Steven. I'm going to tell them a little secret about you. Steven tiene un sentido de humor, pero de los mejores. Podemos estar bien así en el corporativo y llega Steven y dice algo que nos hace reír a todos. I'm letting them know how you have this great sense of humor that at corporate, we just love you because, you know, we may be all very working hard and at that moment it may be stressful, but then you come up with something that makes us all laugh. That's good. Bueno, yo quiero que sepa, Stephen, que aquí tiene muchos admiradores y especialmente en el equipo tengo una persona que cada vez que le ve es emoción pura. George Milton está encantadísimo con él. I want you to know, Stephen, that here in the Spanish group, everybody just loves you and are so enamored by you. But there's one person especially that every time she sees you, all she do is smile and she's very enamored by you. Now we're going to make you embarrassed. I need to know who that is. That there's one person in the world that feels like that. That's great. Dice,
Wow, yo necesito saber quién es esa persona, porque esa es la primera persona en mi vida que se siente de esa manera. Espera un momento, Aileen, espera, no hagáis nada, que yo quiero enseñaros algo porque tengo que demostrar las pruebas. So she says, wait just a second, she's going to share something with you, because she's going to share proof. Hay que demostrarlo. Ya yo sé quién es. En cuanto ha aparecido Stephen, mirar, bueno, Steven, yo no sé si es Steven o Stephen, pero yo lo pronuncio. Vale, mirar qué cara de felicidad. I'm I excited. want you to see that her smile. It's George. Because look at that. That's amazing. I love that. He's super happy to have you here. George, I'm so happy that you're here. I really am. George, estoy tan contento de tenerte aquí, de verdad, sinceramente. ¿Dónde está George que no lo veo? Aquí, Es está George. aquí. George, manifiéstate, dile unas palabras. This is There's George. Aileen traduce, como pueden apreciar, Yola también tiene sentido del humor. Cuando llega a la oficina también todos reímos. He goes, so I want Eileen to translate this. Just like Stephen, Jola has a good sense of humor too. So when she arrives in the office, she makes us all laugh too. that's wonderful. This is my I new love it. happy. This is my new happy place. Esto es increíble. Este es mi lugar de felicidad. Este es mi nuevo No. lugar de felicidad. Me alegro, pero ahora va lo serio. Estaba distrayéndole. I'm happy, but now comes the serious part. Quiero datos específicos y concretos sobre el café nuevo. I would love we would love a little bit more of the new coffee, like something specific, some specifics about the new coffee. Hmm. Well, stumped. Yo creo que comenzamos diciendo que él no era productos, él es marketing. Él sabe. I told him, I think we started by saying that Paul was the product expert and you were the marketing expert. If I say anything just to keep everybody happy, and I really want to, because after all that build up, I don't want anyone to go home disappointed. But I'm not the product guy, and it's not my domain to say it's going to be here then or it's going to happen then. So if that means that George doesn't like me anymore, I'm going to have to just accept that. So, después de todo esto, seriamente, les voy a decir, yo no soy la persona de productos, yo no soy el experto en productos, yo no soy el que tiene la información de productos. Y aunque George después de esto no me quiera, tengo que dejarles saber que yo no puedo hablar de los productos. Pues James es responsable de traernos a la persona que nos hable de ese café antes de tiempo. So now I'm going to say, James, then you're responsible for getting now also the person responsible for product to come to this meeting. Okay, I'll make sure that next week the product person is here and he'll answer your questions. What I can say, Entonces la semana que viene voy a traer a la persona responsable. Go ahead, Stephen. I had a conversation with Hector today, and he was talking about an event in Spain in the second week of July. And he said he's talking to Paul about that tomorrow. And
And I think that looks like it's likely to happen, if not exactly then, but then close to that. So we all need to start building for that event. I think this is a convention that we're holding in Spain very soon, but and that's what I'm hearing. Second week of July is the kind of penciled in date on that. Entonces, lo que sí puedo compartir es que yo hablé con Héctor y mañana Héctor tiene una reunión con Paul sobre un evento que se va a hacer la segunda semana de julio, más o menos por ahí en mediados de julio se va a hacer un evento en España que va a ser este tipo convención, pero más pequeño, ¿verdad? Entonces, eso sí le puedo decir que eso va a suceder. El 8 de julio, exactamente. The 8th of July is what she heard. Excellent. Well, Simo, I hope to be there. ¿va a venir Stephen? I won't come without the Stephen, are coffee. you coming? I'll come if we've got the coffee. Yo llego si tenemos el café. ¡Fantástico! Fantastic. Entonces James tiene que venir con el té en monodosis. Si ¿Con el Stephen, qué? si Stephen viene con el café, pues James tendrá que venir con el té. Si no viene con el té, que no venga. So then if Stephen has to come with the coffee, then James is going to come with the tea. Let everybody know that when Tony and I meet with George here in the next few days, we'll organize everything. Dice que cuando se encuentre con George en unos cuantos días van a organizar muchas cosas. If me and my wife come to Spain, one condition, Jola. Si yo y mi esposa vamos a España, una condición, Yola. We all want to see Wonder Woman and the cape. Todos queremos ver la mujer maravillosa en su capa. Con su capa. A mí que no me disfracen, ¿eh? Fue lo que dijo el señor Steven, que te van a comprar, esa era la palabra, disfrace. Es que yo no me acordaba de la palabra. Ay, Es yo un pensaba disfraz de que Valentus. era una camiseta. Porque eres la mujer maravilla. Tú eres la mujer maravilla. Wonder Woman or Superman. Steven said that he was going to create an outfit. I want Wonder Woman with a cape. Él quiere la mujer maravilla con su capa. Ay, a mí que me lo traiga. Yo me hago fotos, pero al escenario no salgo así, ¿eh? She says, I can do that and I could take some pictures, but I am not going on stage as Wonder Woman. Steven, welcome to the field. This is how we do things. I love it. I love it here. I feel like this is where I really belong. Bienvenidos al campo. Así es como nos comportamos en el campo. Y él dice, me encanta, me fascina estar con todos ustedes. Thank you, Steven, so much for coming on, sharing those secrets with us first. Thank you so much. And if possible, maybe you can come on every few weeks and say hello again. Happy to. Muchas gracias a Steven por venir y compartir cosas que, bueno, especialmente compartió algo que no había compartido con los demás y le damos el agradecimiento por eso. Y le pido a Steven que si de vez en cuando venga y nos dé noticias cada unas cuantas semanas. Fantástico. No sé si alguien tiene alguna pregunta y aprovechen hablar ahora o que callen para siempre. No, para siempre no. She's asking if anybody has a question. This is the moment, or else be quiet forever. ¿Alguien? ¿Preguntas? No tengáis vergüenza.
Pedro. I would like to again say thank you to our guests that got on. Thank you, Stephen, Elinette. Thank you for getting out of bed. Tony, David, and I hope each and every one of you enjoyed. You're building your belief. You see the support. Valentis Global, we love Spain and all you leaders, and we're extremely grateful. Ya finalmente, entonces yo quiero darle las gracias otra vez a David, a Lynette, que se levantó tan temprano, a Tony, y bueno, y espero que esto haya sido algo que le haya enseñado a ustedes que toda la compañía está con ustedes y que ustedes son muy importantes para el crecimiento de la compañía y les agradecemos mucho el trabajo que hacen. Muchas gracias a todos. Gracias. Yo quería también dar las gracias a Lynette. Muchísimas gracias por sus palabras. Yo es verdad que la seguía también por redes y no voy a mentir. En algún momento había pensado hasta en prospectarla, hasta que me di cuenta que ya pertenecía a Valentus. Y... This is funny. You guys are gonna love this. She wants to thank also Ellen, you know, for getting up so early. But she wants everybody to know that, yeah, I always notice her and my, following my stuff and liking, and I will follow her back. I will, watch her. And I'm not gonna lie to you. At one point, I wanted to prospect her. I thought I was like, yeah, I'm gonna get this lady in. But then I noticed that she was in Valentis. He entrado ahora en su perfil y he mirado lo del Messenger a ver si le había mandado algún mensaje. Pero no la había prospectado. I just went into her profile and looked at, the message part of it, just to make sure that I had never tried to prospect her. Yola, no, she my girl. Yola, eso no, es mi niña. Si está fuera, para adentro. Vale, Dave, muchísimas gracias, Dave Harman. Me suena mucho su cara, no sé si te he visto en alguna ocasión. Y dale. I want to say thank you to Dave Hartman, and I don't know, you look very familiar. I don't know if I've seen you before in somewhere, but you just look very familiar to me. Bienvenido a España y lo que necesite, pues que puede contar con nosotros. Welcome to Spain soon, and whatever you need, we're here to help also. Gracias. Steven, gracias por unirte a Valentus. Gracias por... Bueno, yo digo unirte a Valentus porque yo siempre digo que Valentus... Paul tiene los papeles, pero Valentus es mía. So, Stephen, thank you for joining Valentis. I'm saying thank you to you because Valentis is, I've been here for a long time and I feel like Valentis is mine. Paul may have the papers for it, but Valentis is my company. Solamente los papeles. He only has the papers, okay? Muchísimas gracias por unirte. La verdad que estamos muy felices pues, por todo el equipo corporativo. Yo sí le estoy diciendo a todo el equipo, ¿no? Que si no se están dando cuenta, yo me estoy siendo muy consciente, ¿no? del giro que está pegando esta nueva época. Es una era para mí muchísimo más profesional. Y aunque nos divertamos, aunque nos riamos, Entonces estoy la verdad que muy feliz con el trabajo que está haciendo Paul, conservando al corporativo válido y incorporando a un nuevo corporativo que nos está llevando, pues nos va a llevar al siguiente nivel, ¿no? La verdad que estoy súper agradecida por el trabajo que estás haciendo, Stephen. Gracias por estar aquí. Llevas 1 hora y media con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, y gracias a todos gracias no, a vosotros os voy a dar las gracias. Enhorabuena por estar aquí. Al equipo. Sí. No a ellos. Lastly,
I want to just say thank you, Stephen, for joining, and the Valentis corporate team. Thank you for being here today. You've been here for quite a bit of time with us, and we're very appreciative of that. I just want to say that I am so happy with the changes that happen with Paul. Now taking this new era for Valentis, and I'm glad that he kept the key people that he needed to keep from the old corporate team and added some very wonderful people to the new new corporate team. So I am very pleased that for all the work that everybody's doing behind the scenes at corporate. I'm very pleased with Paul and his decision making. We are honored to have you, Stephen, here. Gracias. Bueno, esto está grabado. Quien quiera vérselo en hora y media va a estar disponible en los próximos minutos. Un beso muy grande y gracias, 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 gracias. Bye.